Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos al canal de Viajero en el Tiempo. Espero que estéis todos muy bien. Espero que estéis dispuestos a viajar en el tiempo. Y espero también que estéis dispuestos a darle a me gusta a los vídeos, por favor. Y a suscribirse a este humilde canal. Hoy vamos a hablar de un tema importante. Sin más preámbulos, comienzo. Hablamos de Carlos V o Carlos I de España, el último emperador universal entre la cruz, el cetro y la modernidad, 1500-1558. El título, por supuesto, lo he creado yo. Introducción: la figura imperial en crisis. Carlos de Habsburgo, coronado como emperador Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico y rey Carlos I de España, encarnó el último intento serio de restaurar la unidad político-religiosa de Europa. Nacido en 1500, en una Europa en transformación profunda, su vida se inscribió en un mundo atravesado por fuerzas divergentes. La reforma protestante, la expansión otomana, la consolidación de los estados modernos y el descubrimiento del nuevo mundo, del cual hemos hablado ya demasiado. En palabras de Karl Brandy, fue el último emperador universal de la Edad Media y el primer soberano de la Edad Moderna. Heredero de 4 grandes linajes: los Trastámaras, los Habsburgo, los Valois, Borgoña y los Luxemburgo. Carlos reunió bajo su cetro un conglomerado sin precedentes de territorios que abarcaban Europa central, la península ibérica, Nápoles, Sicilia, los Países Bajos y los recién incorporados dominios americanos. Pero este gigantesco imperio, en apariencia invencible, descansaba sobre una estructura frágil, descentralizada, dependiente de compromisos múltiples y con profundas tensiones internas. El proyecto político de Carlos fue monumental: restaurar la unidad de la cristiandad en un tiempo de fractura. No obstante, la magnitud de ese objetivo reveló tanto su grandeza como su límite. Repito, heredero de 4 grandes linajes: los Trastámaras, los Habsburgo, los Valois, Borgoña y los Luxemburgo. La infancia flamenca y la forja de una identidad múltiple. Carlos nació el 24 de febrero de 1500 en Gante, en el seno de la corte borgoñona. Su madre, Juana de Castilla, más conocida por Juana la Loca, había sido confinada por sus desequilibrios mentales, mientras que su padre, Felipe el Hermoso, murió en 1506. La tutela del joven príncipe fue asumida por su tía Margarita de Austria, quien organizó una educación inspirada en el humanismo renacentista. Una educación inspirada en el humanismo renacentista, con fuertes elementos erasmistas y principios borgoñones de gobierno. Entre sus tutores destacó Adriano d'Utrecht, futuro Papa Adriano VI, que le transmitió una visión teocrática del poder y un rígido sentido de la responsabilidad cristiana.
Carlos hablaba francés, neerlandés, alemán y latín con soltura, pero desconocía el castellano al subir al trono en 1516. Su primera entrada en Castilla estuvo marcada por el desconcierto popular ante un monarca que no compartía el idioma ni las costumbres del reino. Años después, sin embargo, adoptaría el español como lengua de gobierno, reforzando así su legitimidad. La educación religiosa que recibió dejó una huella profunda. Carlos fue un devoto lector de la Biblia, un admirador de los padres de la Iglesia y un creyente sincero. No obstante, esa religiosidad no lo apartó del ejercicio implacable del poder ni del uso de la violencia como instrumento político. El ascenso al poder, Castilla, Aragón y la resistencia interior. La proclamación de Carlos como rey de Castilla y Aragón en 1516, junto a su madre Juana, marcó el inicio de un reinado lleno de obstáculos. A pesar de su entronización, el joven rey encontró una fuerte oposición en Castilla, donde se percibía como un extranjero rodeado de consejeros flamencos. Esta percepción alimentó la insurrección de las comunidades 1520-1521, en la que ciudades castellanas como Toledo, Segovia y Valladolid se alzaron en defensa de un gobierno más representativo y de los derechos de los pueblos frente a la centralización monárquica. La represión de la revuelta, culminada con la victoria en Villalar, 23 de abril de 1521, supuso una experiencia traumática pero formativa. Carlos comprendió la necesidad de incorporar a la nobleza castellana a su proyecto imperial y de utilizar las instituciones tradicionales como instrumento de legitimación. Como proyecto, como señala Josep Pérez, Carlos V se hizo rey de Castilla luchando contra los castellanos. Y esto lo entrecomillamos. Carlos V se hizo rey de Castilla luchando contra los castellanos. Palabras de Josep Pérez. La posterior reorganización del Consejo de Castilla, la celebración de cortes periódicas y la concesión de mercedes a la alta nobleza fueron medidas claves para estabilizar el trono. Esto pasa hoy en día, pero con matices muy diferentes. La alta nobleza ahora el equivalente es la alta burguesía o los empresarios o los multimillonarios grandes. En Aragón la situación fue diferente. El respeto a los fueros y la autonomía de los municipios fue mayor, y Carlos se mostró más prudente. La rebelión de las Germanías en Valencia y Mallorca, sin embargo, también reveló el malestar social ante la concentración del poder y las tensiones entre patriciado urbano y artesanos. Su sofocación con ayuda de la nobleza valenciana consolidó aún más el pacto entre monarquía y aristocracia. Sí, señores, el pacto entre monarquía y aristocracia. El imperio dividido, guerras religiosas y equilibrio imposible. La herejía de Lutero y la ruptura espiritual. La herejía de Lutero y la ruptura espiritual. En 1517, un señor llamado Martín Lutero inició
en Wittenberg, un movimiento que acabó fracturando la unidad religiosa de Europa. Carlos, profundamente católico, percibió la Reforma como una amenaza no solo teológica, sino política. En la Dieta de Worms, 1521, el emperador enfrentó personalmente a Lutero y emitió el edicto que lo condenaba como hereje. Un solo monarca, una sola fe, una sola iglesia, parecía ser el lema de su concepción política. Pese a ello, Lutero escapó con ayuda de Federico de Sajonia, y sus ideas se expandieron por los principados alemanes. La debilidad estructural del Sacro Imperio, donde los príncipes ejercían amplios poderes autónomos, impidió a Carlos imponer una solución uniforme. Su intento de restaurar la unidad religiosa por la fuerza desembocó en un conflicto prolongado, la guerra contra la Liga de Esmalcalda, que culminó con la victoria imperial en la batalla de Mühlberg en 1547. Mühlberg. El fracaso de la unidad religiosa. La paz de Habsburgo en 1555 reconoció el principio de quis regio eius religio. Cada príncipe podía determinar la confesión de sus súbditos. Cada príncipe podía determinar la confesión de sus súbditos. Carlos V, frustrado, abdicó poco después. La división de la cristiandad se institucionalizaba. La división de la cristiandad se institucionalizaba. En palabras de Jean Delémont, el dueño de la unidad medieval fue enterrado definitivamente bajo el peso de las realidades territoriales y confesionales. El perrito que tengo en casa no se calla y no voy a cortar el vídeo. No voy a cortar el vídeo, esperemos que se calle, porque ha llegado alguien y se ha puesto muy contento. Quinto, la geopolítica global, Francia, el papado, el turco y los mares. El reinado de Carlos V estuvo marcado por guerras casi ininterrumpidas contra tres grandes adversarios: Francia, el Imperio Otomano y los Estados italianos. Francisco I de Francia fue su rival más constante. Ambos compitieron por la hegemonía europea, la influencia en Italia y el título imperial. La victoria imperial en la batalla de Pavía, 1525, donde Francisco fue capturado, consolidó momentáneamente la supremacía de Carlos, pero las hostilidades se renovaron periódicamente. Otra vez el perrito. Esperemos que se calle, si no el vídeo va a durar una hora. En el Mediterráneo, Carlos tuvo que hacer frente a la amenaza otomana. En 1529 los ejércitos de Solimán el Magnífico llegaron hasta Viena, en el norte de África. El corsario Barbarroja, aliado del sultán, asoló las costas hispánicas. La campaña de Túnez, 1535, fue una rara victoria cristiana, pero el desastre de Argel, 1541, evidenció los límites del poder imperial. El papado, por su parte, fue un aliado ambiguo. El saqueo de Roma en 1527, sí señoras y señores, el saqueo de Roma en 1527 por tropas imperiales provocó una crisis sin precedente en la relación entre el emperador y el pontífice. A pesar de la posterior reconciliación y coronación de Carlos por el Papa Clemente VII en Bolonia, 1530,
Las relaciones fueron tensas durante gran parte del reinado. América, entre el botín y la moral cristiana. La expansión colonial y la administración. Durante el reinado de Carlos se consolidó el modelo administrativo del Imperio Español en América. La creación del Consejo de Indias, 1524, las audiencias y el nombramiento de virreyes como autoridad suprema reflejan la voluntad de institucionalizar el dominio. La Casa de Contratación de Sevilla controlaba el comercio, los censos, la cartografía y la navegación, articulando una economía transatlántica en rápida expansión. Voy tan rápido que se me agolpan las palabras. Y también tengo al perro dando por culo. Debate moral y legislación. A pesar de los abusos evidentes del sistema de encomiendas y del sometimiento de los pueblos indígenas, Carlos expresó preocupación ética por la situación americana. En 1542 promulgó las leyes nuevas, redactadas en gran parte por Fray Bartolomé de las Casas, con el objetivo de abolir las encomiendas hereditarias y garantizar los derechos de los nativos. La resistencia violenta en Perú y Nueva España forzó la suspensión parcial de estas leyes. El conflicto entre los ideales cristianos y la lógica imperial. Evangelizar vs explotar fue una constante. En su correspondencia con virreyes y funcionarios, Carlos apelaba al deber moral de tratar a los indígenas como vasallos libres y protegidos del rey, aunque en la práctica el aparato colonial fomentaba la extracción de recursos más que la justicia. Y séptimo, el ocaso del emperador, renuncia, retiro y muerte. Algunas veces se me olvida los puntos y ahora toca el séptimo. El ocaso del emperador, renuncia, retiro y muerte. Perdonar porque hoy el vídeo lo estoy haciendo en un sitio muy complicado y tengo muchos problemas. En un acto sin precedente, Carlos abdicó voluntariamente en 1556. El trono imperial pasó a su hermano Fernando, mientras que la corona hispánica fue transferida a su hijo Felipe II. En el fondo reconocía el fracaso del proyecto de monarquía universal. El cansancio físico, la gota crónica, la carga de derrotas y concesiones y el peso de una vida entera en guerra lo empujaron a retirarse al monasterio de Yuste, en Extremadura. Si queréis ir a ese paraje, os lo recomiendo. Pasaréis unos días muy buenos. Durante sus últimos años, Carlos se dedicó a la contemplación religiosa, a la lectura de crónicas históricas y a la organización simbólica de su muerte. Sí, señoras y señores, y a la organización simbólica de su muerte. Según testigo, llegó a escenificar su propia exequias. En su testamento pidió ser enterrado sin pompa. Su muerte en 1558 marcó el fin de una era. En palabras de Parker, Carlos V murió derrotado, pero no vencido. Su imperio sobrevivirá, fragmentado, pero aún formidable. Carlos V murió derrotado, pero no vencido. Su imperio sobrevivirá, fragmentado, pero aún formidable. Y octavo, legado historiográfico entre el mito y la crítica. Legado historiográfico entre el mito y la crítica. Las múltiples imágenes de Carlos. La historiografía ha oscilado entre la exaltación imperial y la crítica severa.
Para la tradición católica, Carlos fue el campeón de la ortodoxia y el defensor de la fe. Para los protestantes, un déspota reaccionario. Para los románticos del siglo XIX, un héroe trágico. Para algunos marxistas, el símbolo de un imperio basado en la explotación colonial. Hay opiniones de todos los gustos. Parker lo considera un arquitecto de la monarquía compuesta, que supo gobernar respetando la diversidad institucional de su reino. Supo gobernar respetando la diversidad institucional de su reino. Palabras de Parker. José Martínez Millán ha explorado sus redes clientelares y estrategia de patronazgo como la base de su poder. Karl Brandy subrayó su idealismo cristiano y Fernand Braudel lo retrató como un emperador atrapado en la estructura larga de la historia. Carlos mandaba, pero no controlaba. Noveno. Conclusión. El emperador de la transición. Carlos V representaba la culminación de un mundo que moría y el anuncio de un nuevo mundo que emergía. Fue el último monarca que soñó con una cristiandad unificada bajo un solo cetro y una sola fe. Pero su tiempo era ya moderno. El Estado Nacional, la imprenta, las identidades confesionales, los intereses económicos, la conquista colonial y la ciencia erosionaban el edificio medieval. Sí, señores, erosionaban el edificio medieval. No fue un genio político, pero sí un gobernante excepcionalmente tenaz. Consciente de su papel histórico, comprometido con una idea de responsabilidad moral y capaz de sostener durante casi 4 décadas uno de los imperios más vastos y complejos jamás concebidos, como dejó escrito en una de sus últimas cartas a su hijo Felipe, y esto lo entrecomillamos: he trabajado para la unidad, pero Dios ha dispuesto otra cosa. Guarda la fe, pero no olvides la razón. Y hasta aquí el vídeo de hoy, porque otra vez va a empezar el perro. Un saludo, no olvidéis suscribirse y hasta un próximo vídeo.